tengan todos ustedes, queridos estudiantes. Vamos a continuar con nuestra unidad número 3, la cual son los reinos. El día de hoy es nuestra tercera clase y voy a compartir con ustedes acerca de los últimos dos reinos que nos quedan, que son el reino vegetal y el reino animal. Pero antes de eso, y en vista a muchas dudas y consultas que tenían la clase anterior referente a los virus, voy a tocar en esta diapositiva sobre los mismos y les voy a explicar del por qué no pertenecen o no están incluidos dentro de ninguno de los reinos. Bien, como les decía, los reinos están conformados por seres vivos. Para ser considerados como seres vivos, todos los organismos tienen que cumplir con las tres funciones vitales. ¿Cuáles son esas tres funciones vitales? Estamos hablando de la nutrición, estamos hablando de la relación y estamos hablando de la reproducción. Esta reproducción puede ser sexual o asexual, pero debe haber una reproducción. Y estas funciones tienen que ser de forma autónoma. Bien, los virus no cumplen con estas funciones, ya que necesitan infectar a un ser vivo para poder nutrirse, para poder relacionarse y también para poder replicarse. Ellos no realizan una reproducción ni sexual ni asexual. Los virus solamente replican su material genético. Por todas esas cosas, ellos no están considerados como seres vivos. Por lo tanto, no son y no forman parte de ninguno de los 5 reinos. ¿Cuáles son los 5 reinos? Estamos hablando del reino monera, estamos hablando del reino protista, estamos hablando del reino fungi, estamos hablando del reino animal y el reino vegetal. Los virus no componen o no están incluidos dentro de ninguno de estos 5 reinos. Bien, ahora con la aclaración correspondiente vamos a pasar a los últimos 2 reinos que nos toca por profundizar, que es el reino vegetal y el reino animal. Acompáñenme. Bien, vamos a continuar. Este es un mapa conceptual acerca de los 5 reinos. Ya hemos ido desglosando en anteriores clases acerca del reino monera, el reino protista, el reino hongo. Ahora nos vamos a enfocar, como les estaba diciendo, más en el reino plantas y en el reino animales. Características generales primero, entre ambos reinos. Ambos reinos tienen células eucariotas. ¿Qué quiere decir eso? Que son células las cuales tienen un núcleo verdadero. Y dentro del núcleo verdadero está todo el material genético. ¿Sí? También otra característica o otra similitud que tienen estos dos reinos es que forman tejidos. ¿Qué quiere decir eso? El conjunto de células llega a ser un tejido. Ellos sí pueden lograr a pasar al siguiente nivel de organización y sí pueden generar diferentes tejidos. Dentro de las plantas tenemos el tejido vegetal y dentro de los animales tenemos diferentes tipos de tejido. Está el tejido muscular, el tejido óseo, el tejido conjuntivo, el tejido epitelial, etcétera, etcétera. ¿No es cierto? El cual está dentro de los diferentes organismos. Esas son las similitudes entre ambos reinos. ¿Cuáles son las diferencias? El reino vegetal se diferencia del reino animal porque son 100% o altamente autótrofos. Todos los componentes del reino vegetal realizan la fotosíntesis. Son de coloración verde porque realizan la fotosíntesis. Y la fotosíntesis la realizan justamente para hacer su nutrición. Esta nutrición es elaborada por sí mismos. Es decir, ellos mismos elaboran y sintetizan sus propios alimentos. ¿No es cierto? Entonces, y a comparación de los animales, los cuales los animales sí necesitan de otros componentes orgánicos para poderse nutrir. Por lo tanto,
los heterótrofos no pueden producir sus alimentos por sí mismos, más bien necesitan de otros organismos para poder nutrirse. Esa es la gran diferencia. Unos son autótrofos, en el caso de las plantas, y los animales son heterótrofos. Ahora, dentro de los heterótrofos, obviamente, hay diferentes tipos de nutrición. Está la holozoica, donde están los herbívoros, los cuales se alimentan solamente del componente vegetal. Están los carnívoros, que se alimentan solamente del componente animal. Y están los omnívoros, que se alimentan tanto del componente animal como del componente vegetal. Entonces, eso es muy importante hacerlo notar. Las características y las similitudes y las diferencias que existen entre los diferentes reinos. Bien, ahora sí vamos a empezar a desglosar el reino vegetal. El reino vegetal está constituido por organismos con estructura altamente compleja. Estos organismos son capaces de poder fabricar su propio alimento, ¿no es cierto?, a través de la fotosíntesis. Ellos hacen una nutrición autótrofa. ¿Por qué se habla de una estructura compleja? Ellos desde ya tienen una estructura compleja desde la parte celular. Si nos ponemos a pensar en la parte celular, podemos ver que son organismos que son eucariotas, que tienen, todas sus células tienen un núcleo, el cual protege a todo el material genético. Tiene una estructura muy sólida, muy rígida, que le da cierta solidez a la planta por medio de las paredes celulares, ya que todas las células tienen paredes celulares, las cuales tienen celulosa, la cual brinda esa resistencia, ¿no es cierto? Entonces, estamos hablando de cloroplastos, los cuales ayudan a la nutrición. Estamos hablando de la pared celular, la cual le da dureza y resistencia a la planta. Estamos hablando de vacuolas especializadas para poder almacenar el agua que la planta va a necesitar. Y estamos hablando de una célula altamente compleja para poder resistir, para poder sobrevivir y también para poder dejar sus descendientes o sus generaciones a través del tiempo. ¿Sí? Entonces, ese es el componente vegetal. Ahora, el componente vegetal es súper amplio. Hay un montón de plantas de diferentes formas, de diferentes tamaños, de diferentes consistencias, de diferentes con semillas, sin semillas, con flores, sin flores, las flores de diferentes colores. Hay una gran variedad enorme. Por eso es que las plantas o el componente vegetal es el reino más importante, porque son los productores primarios. Gracias a las plantas, las cuales hacen una nutrición autótrofa, sirven de alimento a otros animales para que la cadena alimenticia, para la cadena trófica, para la pirámide alimenticia, sea llevada a cabo. Entonces, este componente vegetal va a ser comido por un herbívoro. El herbívoro va a ser comido por un carnívoro inferior. El carnívoro inferior va a ser comido por un carnívoro superior. Van a venir los descomponedores de los diferentes organismos y van a proporcionar los nutrientes correspondientes al sustrato o al suelo o a la tierra para que se vuelva a generar la materia orgánica y nuevas plantas y nuevos componentes vegetales crezcan. Y otra vez se pueda generar lo que es la cadena alimenticia, la cual nunca tiene que acabar. Sin el componente primario, que es el componente vegetal, no podrían haber los herbívoros, ni los carnívoros, ni nada, ¿no es cierto? Ni los descomponedores. Entonces es muy importante la importancia que existe
dentro del componente vegetal en nuestra naturaleza. Este componente vegetal es ampliamente abundante y existe en diferentes regiones. Obviamente en algunas regiones van a haber algunas especies de plantas y en otras regiones van a haber otros componentes de plantas, los cuales van a estar diferenciados por la humedad existente, por el clima, etcétera, etcétera. La vegetación que nosotros tenemos en La Paz no va a ser la misma que la vegetación en Santa Cruz. ¿Por qué? Porque aquí tenemos otro tipo de clima, otro tipo de humedad y otro tipo de características. Los metros sobre el nivel del mar igual son diferentes. Entonces, la diversidad de plantas obviamente va a ser muy diferente. Vamos a tener otras variedades. Pero la importancia dentro de la cadena trófica es muy importante. ¿Sí? Es muy importante saber que el flujo de energía tiene que ir a medida de que vaya la cadena trófica. Hay cadenas tróficas más largas, hay cadenas tróficas más cortas. Hay cadenas tróficas en la parte terrestre, como también hay en la parte acuática. Ya les he hablado en otras clases anteriores, por ejemplo, que las algas también pueden ser productores o inician también lo que son la parte de la producción, ¿no es cierto? Son productores también. Muchos peces van a alimentarse de algas, ¿no es cierto? Y esos peces pequeños van a ser comida de otros peces más grandes y los peces más grandes y así sucesivamente hasta llegar al humano, ¿no es cierto? Nosotros también nos van a descomponer el reino fungi y vamos a volver como sustrato, como componente importante orgánico para que otras plantas vuelvan a crecer y vuelva a empezar ese flujo alimenticio. Ahora, quiero hablarles acerca de si existe una gran variedad de estas plantas. Quiero hablarles que existen una clasificación que obviamente esta es la más grande de las clasificaciones, ¿no? Estamos hablando que se divide en tres grupos, ¿ya? Estas plantas, en briófitas, en pteridófitas y en espermatófitas, ¿ya? Tanto las briófitas como las pteridófitas son plantas sin flor y sin semilla, de estructura muy sencilla. Por ejemplo, las briófitas son las más sencillas de todo el componente vegetal. Cuando estamos hablando de briófitas, estamos hablando de los musgos, de los líquenes, etcétera, etcétera. ¿Qué es un musgo? Ustedes van a ver que en los lugares donde hay ríos o en los lugares muy húmedos, ustedes van a ver que alrededor de la roca, de la piedra, va a crecer material vegetal, ¿no es cierto? O inclusive cuando ustedes vayan a los yungas, por ejemplo, no importa si es nord-yungas o sud-yungas, no importa, pero después de pasar la cordillera, ustedes van a ver paja brava y a medida que vayan bajando los metros sobre el nivel del mar, van a ver cómo las diferentes piedras llegan a tener diferentes componentes vegetales. Estos son los musgos. Son de consistencia muy simple, de estructura muy primitiva. ¿A qué me refiero con primitiva? Simple, rudimentaria, poco evolucionada, digámoslo así. Y es el componente que primero coloniza, ¿sí? O sea, cuando hay una sucesión, por ejemplo, digamos, hay una, no sé, hay un incendio, digámoslo así. Cuando se recupera la tierra, primero van a nacer o van a ver los vegetales muy simples, como algunos musgos, como algunos líquenes. Luego van a empezar a ver los pteridófitos. Luego van a ver arbustos. Luego de los arbustos van a venir recién los árboles. Entonces es una sucesión, ¿no es cierto? Que poco a poco van colonizando. Los musgos generalmente, como tienen una estructura muy simple y muy sencilla,
lo que hacen es fertilizar el suelo para que otras plantas mucho más evolucionadas puedan crecer también. Entonces sirve como sustrato o va preparando la tierra, el sustrato, para que crezcan otro tipo de vegetaciones mucho más complejas, ¿sí? Entonces ustedes van a ver que, o inclusive aquí en La Paz, por ejemplo, en los cerros, como nosotros vivimos en diferentes cerros, porque La Paz es una hollada, van a ver que muchos van a tener musgos y con algunas plantitas, muy pocas plantitas, ¿no? Y luego pasan algunos años y ya ves otro tipo de plantas, pero los primeros en ir, los primeros en estar en los lugares más inesperados y en colonizar, digámoslo así, lugares que antes no estaban colonizados, son justamente estos musgos. Bien, ahora para no extenderme y que no sea muy larga la explicación, vamos a hablar de las pteridófitas. Las pteridófitas son un poquito más complejas que las briófitas, pero son plantas superiores, sí, pero todavía tienen algunas estructuras un poco más simples, ¿no? Y estamos hablando, y podemos decir un ejemplo que serían los helechos. Los helechos son plantas las cuales tienen hojas muy llamativas, y hay muchos helechos, o sea, casi todos los hogares tienen helechos, y estos helechos tienen diferentes esporas. Ustedes se van a dar cuenta, las personas que tienen helechos en su casa, que en las hojas hay como unos puntitos cafés. Esas son las esporas. Esas esporas, por ejemplo, ayudan al crecimiento de otras plantas, o sea, de otras hojas de helecho, ¿sí? Y así se van multiplicando, ¿no es cierto? Se va haciendo más grande, más frondoso el helecho. También, como les decía, son plantas sin flor y tampoco tienen semilla. Por eso se caracteriza ese grupo, ¿sí? Ahora vamos a avanzar y vamos a conocer las espermatófitas, o también llamadas fanerógamas, que son las plantas mucho más complejas. ¿Me entienden? Estamos yendo de lo más simple a lo más complejo. Lo más simple son las briófitas. Un poquito más complejo, las pteridófitas. Y las siguientes son las espermatófitas. Ahorita mismo les voy a explicar qué son las espermatófitas. Bien, ahora vamos a hablar de las espermatófitas. Algunos autores le dicen espermatofitas, otros espermatófitas y otras les dicen fanerógamas. De todas formas, todas dicen lo mismo, todas significan lo mismo. Bien, ¿qué son las espermatófitas? Son plantas superiores, son mucho más complejas que los helechos y también los musgos, ya que tienen ya tejidos conductores que van a transportar y van a distribuir las sustancias vitales. ¿Qué sustancias vitales? Estamos hablando del agua, estamos hablando de las sales minerales, estamos hablando del dióxido de carbono, ¿no es cierto?, que va a pasar por todos estos vasos o tejidos conductores hacia las hojas para que se realice la fotosíntesis. Espermatófita significa planta con semilla. Esperma viene del griego semilla y fito significa planta. Entonces son plantas que tienen semilla. Algo que es importante también mencionar es que tienen estructuras mucho más complejas, ya que ya se distingue una o varias raíces, ya se distingue un tallo único o ramificados, pero también se cuenta en la parte lateral con hojas. En muchos casos pueden tener flores o frutos. También contiene tejidos, como el tejido vegetal, que pueden ser vasculares, llamados xilema y floema, ¿no es cierto? Eso lo vamos a desglosar en cursos superiores, ¿sí? Bien,
Entonces, pero ya la estructura es más como las plantas que conocemos, ¿no es cierto? Con una raíz, con un tallo bien definido y con una estructura de hojas, y pueden ser frutos, pueden ser flores, ¿no es cierto? O pueden ser semillas las cuales se van cayendo, ¿no es cierto? Y también ya se cuentan con estructuras como el xilema, el floema, ya se habla de una corteza y ya se habla de las partes inclusive de la semilla. Cuando estemos llevando la reproducción en las plantas, que va a ser, es posible la siguiente unidad o un poquito más allá, les voy a explicar un poquito más acerca de las mismas, ¿sí? Pero es muy importante que tomen en cuenta eso. Bien, estas espermatófitas se dividen en dos, las gimnospermas y las angiospermas. Algo que es importante puntualizar de las gimnospermas es que tienen una estructura muy interesante. ¿Ya? ¿Por qué? Porque son plantas las cuales en muchos casos lo utilizan de forma ornamental. Son plantas muy grandes porque llegan a medir muchos metros de altura y pueden servir para la construcción de algunos muebles o puede servir su madera para otras utilidades, ya que como alcanzan grandes tamaños pueden ser muy útiles, ¿sí? Bien, las gimnospermas son plantas las cuales tienen semillas, pero son plantas sin fruto. Entre los ejemplos que podemos decir o podemos nombrar está el eucalipto, está el pino, está el ciprés. Si ustedes se ponen a pensar o ustedes ven las diferentes semillas que tienen, estas se caen, ¿no es cierto? Cuando ustedes pasan por un eucalipto, van a ver que en la parte de abajo del eucalipto hay diferentes coquitos, ¿no es cierto? Esas son sus semillas. Y van botando sus semillas para que vuelvan a crecer otros individuos, digamos, ¿no? Entonces es muy importante tomar en cuenta eso. Algo que también es bueno nombrar dentro de estas gimnospermas es que son plantas leñosas, como les estaba diciendo, porque son árboles o arbustos muy viejos o muy longevos, con hojas simples y bastante numerosas. Entonces, entre ellos podemos decir los cedros, los pinos, los cipreses, las secuoyas, etcétera, 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 que son árboles bastante frondosos, grandes, ¿no? Y tienen estos coquitos, los cuales son sus semillas. Y estos generan semillas y crecen de una semilla. En cambio, las angiospermas forman el mayor grupo de plantas terrestres. Tienen una gran variedad de flores. Por ejemplo, podemos encontrar flores de todos los colores posibles, inclusive con 2 o 3 colores, ¿no? Y hay una variedad enorme. A la gente les encanta porque puede servir de decoración, también puede servir de forma ornamental y también es muy importante ya que contiene polen, ¿no es cierto? Y puede servir para que este polen vaya de planta en planta para realizar la reproducción sexual, ¿no es cierto? O sea, ¿qué es lo que pasa? A ver, les voy a explicar. Sé que me estoy adelantando un poquito a cuando llevemos la unidad de reproducción en animales y en plantas, pero hay plantas que son femeninas y otras plantas que son masculinas. En el momento que los insectos, porque hay insectos como las abejas, y también hay algunas aves como el picaflor, en el momento que van a sacar el polen correspondiente, dentro de sus patas pueden llevar los gametos femeninos o masculinos a otra planta.
entonces ahí puede ocurrir y puede hacer que exista una reproducción. Ahora, existen dos tipos o se dividen estas en dos. Estamos hablando de las dicotiledones y de las monocotiledones. Y esto está dependiendo al número de cotiledones de su semilla. ¿Sí? Dicotiledones, por ejemplo, es una clase de plantas cuya semilla está provista por dos cotiledones. En cambio, las monocotiledones están constituidas por solamente un cotiledón. ¿Sí? Generalmente las monocotiledones son plantas herbáceas de tallo hueco y sus hojas suelen ser muy simples, ¿no es cierto? Esa es la característica más importante. En cambio, las dicotiledones poseen tallos bastante frondosos, sus vasos son un poquito inclusive hasta más leñosos, son un poquito más consistentes, ¿no es cierto? Pero más que todo se dividen por el número de cotiledones existentes. ¿Sí? Entonces, las angiospermas es el grupo más diverso, más llamativo y más estudiado también, ¿no es cierto? Por sus características y también por las cosas que hace dentro de la naturaleza, ¿no es cierto? Porque gracias a ella va dispersando diferentes semillas a diferentes partes para que estos vayan diversificándose y alcanzando lugares donde antes no alcanzaba, ¿no es cierto? Al transportar las semillas de un lado al otro, estos van a colonizar diferentes lugares muy importantes. ¿Sí? Un ejemplo de cotiledones son las flores y un ejemplo de monocotiledones son los tulipanes. ¿Sí? Bien, entonces creo que con esto hemos terminado el reino vegetal. Como les decía, es un reino bastante importante dentro de la naturaleza. Es la base de la pirámide alimenticia, es la base de la cadena trófica y es la base de la sobrevivencia en realidad de todos nosotros, ¿no? Porque sin las plantas nosotros no tendríamos el componente ni vegetal ni animal para poder subsistir y podernos nutrir de forma adecuada. Ahora vamos a hablar acerca del reino animal. El reino animal son organismos de estructura bastante compleja, pero son heterótrofos, ¿no es cierto? Es decir, que se tienen que alimentar de otros organismos para poder sobrevivir. Entonces, nosotros, los seres humanos, por ejemplo, pertenecen al reino animal. Somos evidentemente heterótrofos y también tenemos una dieta omnívora, ¿no es cierto? Entonces es muy importante. Nosotros para nutrirnos necesitamos la presencia de otros organismos para poder nutrirnos. Ahora, dentro de los animales existen dos grupos grandes. Están los invertebrados y los vertebrados. Los invertebrados son aquellos que no tienen un esqueleto interno. Entonces, ejemplos de estos animales está la hormiga, la araña, los caracoles, las lombrices. O sea, es el grupo más abundante en realidad de nuestro planeta. Hay un sinfín de especies de insectos, de artrópodos en el planeta Tierra, ¿no es cierto? Tenemos desde los más pequeños hasta los más grandes. Tenemos desde los colores más mimetizados hasta los colores más vistosos. Tenemos gran variedad. Inclusive muchas especies todavía no han podido ser identificadas, ni catalogadas, ni clasificadas, ¿no es cierto? Porque cada vez estos organismos van colonizando diferentes lugares y van adaptando sus estructuras para poder inclusive adaptarse a diferentes condiciones, ¿no? Entonces es un grupo altamente diverso. Ahora, entre los invertebrados, los grupos principales de invertebrados, estamos hablando de los nidarios, los anélidos, los moluscos, los equinodermos
los artrópodos, los insectos, los crustáceos y los mirápodos, ¿no? Aquí les he puesto una imagen de algunos organismos con patas, sin patas y algunos ejemplos, ¿no es cierto? Es muy importante decirles que los artrópodos no es lo mismo que los insectos, ¿no es cierto? Es otro grupo, pero también es muy importante. Por si acaso, las arañas pertenecen a los artrópodos. Podo significa patas. Artro, muchos, ¿no ve? Aquí están todos los organismos que tienen muchas patas, que son diferentes a los insectos. Bien, y los miriápodos son las diferentes lombrices, ¿no? Los 100 pies, los 1000 pies, etcétera, etcétera, ¿no? De todas formas, les estoy dejando las imágenes para que se acuerden, ¿no? Ya saben, el grupo más abundante del reino animal, los animales invertebrados. Ahora, si es que hablamos de los vertebrados, estamos hablando de aquellos organismos que tienen un esqueleto interno. Los grupos más representativos de vertebrados son los peces, los anfibios, los reptiles, las aves y los mamíferos. Por ejemplo, cuando nosotros estamos comiendo pescado y sacamos de nuestra boca las espinas, quiero decirles que las espinas es parte de su sistema o de su esqueleto interno de los peces, ¿no es cierto? Entonces es muy importante que tomemos en cuenta. Ahora, ¿para qué sirve el esqueleto interno? Para proteger los órganos internos, al menos los más importantes. 2, para dar sostén al cuerpo, para que para que todo esté en su lugar y los músculos puedan acomodarse al sistema óseo. Y también para podernos mover, locomocionar, para podernos desplazar, etcétera, etcétera, a diferentes lugares. Entonces, el esqueleto interno es de mucha importancia, ¿sí? Entonces, aquí les he puesto diferentes peces, diferentes aves, diferentes anfibios, reptiles y mamíferos. Ahora, ustedes me dirán, pero el tiburón, profe, nos ha mencionado en la anterior clase que tiene un esqueleto cartilaginoso. Evidentemente, casi todos tienen un esqueleto óseo. Nosotros tenemos esqueleto óseo, o sea, estamos constituidos por huesos. Pero en el caso de los tiburones y en el caso de las rayas, tienen un esqueleto interno, pero este esqueleto interno no es óseo, sino está lleno de cartílagos, o sea, es cartilaginoso. Pero está en este grupo de vertebrados porque su esqueleto interno, o sea, porque su esqueleto es interno, ya sea óseo o ya sea cartilaginoso, pero su esqueleto es interno. ¿Sí? Entonces es algo que quería explicarles o puntualizar para que no haya problemas al respecto. Bien, ahora esta parte ustedes ya la conocen súper bien, que son las funciones vitales de los seres vivos. Las funciones vitales de los seres vivos son 3, es la relación, la nutrición y la reproducción. Todos los organismos que están en estos 5 reinos cumplen con todas estas especificaciones y características. Por ejemplo, la relación, todos los seres vivos recibimos información sobre el medio que nos rodea y reacciona en consecuencia. La adaptación al entorno hace más fácil la sobrevivencia. Los animales, especialmente los pequeños, van a huir a prisa cuando están en peligro. En cambio, el cazador tiene que tener un factor determinante como ser la agilidad en el momento de capturar la presa. Es muy importante tomar en cuenta de que todos los seres vivos tenemos esa adaptación. Tenemos los 5 sentidos, los cuales tienen que estar funcionando muy bien para poder detectar la presencia de un depredador. Tenemos que saber en qué momento exacto hay que correr y hacia dónde hay que correr para ocultarse del depredador, porque si no, eres presa de ese depredador. Entonces, los 5 sentidos que estamos hablando de oído, olfato, vista, tacto, etcétera, tienen que funcionar
súper bien para mandar los mensajes al cerebro y el cerebro luego, en el momento exacto, después de hacer las mediciones correspondientes, mande un mensaje al sistema locomotor para ver en qué momento exacto hay que correr, hacia dónde hay que correr y qué es lo que hay que hacer, ¿no? Si no, obviamente este animal va a ser comido por el depredador. Por otro lado, si es que nos ponemos a pensar en el depredador, igual, los 5 sentidos tienen que funcionar correctamente, el sistema nervioso también, el cual tiene que estar relacionado con el sistema locomotor, porque tiene que medir exactamente en qué momento tiene que acercarse a la presa, en qué momento correr y hacia dónde correr. Si este no tiene una agilidad determinante, no cumple con las especificaciones, corre muy antes, corre después, no puede atrapar a la presa, obviamente tampoco es viable en la naturaleza, porque obviamente no se podría nutrir. Y si no se puede nutrir, también llegaría a morir. Si genera crías con esas características, obviamente tampoco sus crías van a poder sobrevivir y poco a poco su especie se va a empezar a extinguir, ¿no es cierto? Entonces, para prosperar en la naturaleza, para poder seguir, tienes que tener estas 3 funciones bien consolidadas y bien determinadas en cada una de las especies. Sobre la nutrición. Gracias a la nutrición, los animales y las plantas pueden obtener sus alimentos necesarios, ¿no es cierto? Las plantas van a fabricar a partir de diferentes sustancias y minerales del suelo. Otros seres vivos como los animales y hongos van a necesitar de otros seres vivos o los restos de otros seres vivos, en el caso de los hongos, para hacer su nutrición. En las plantas de forma autótrofa, una nutrición autótrofa. En los animales y hongos, una nutrición heterótrofa. ¿No es cierto? Entonces, todos los animales tienen que nutrirse de forma autónoma. Tienen que ser capaces de poder sintetizar, de poder realizar una buena digestión, para que esta digestión pueda ser absorbida por nuestro cuerpo, llevada por el torrente sanguíneo, por los diferentes vasos que nosotros tenemos y llevar a cada una de nuestras células para que cada una de nuestras células tenga la energía y los componentes necesarios para poder vivir. Estamos hablando de oxígeno, estamos hablando de agua, estamos hablando de nutrientes, los cuales tienen que estar disponibles para cuando la célula necesite. ¿Para qué necesitamos nutrirnos? Todo lo que nosotros hacemos necesita energía. Nosotros respiramos, nosotros hacemos digestión, nosotros caminamos, cantamos, bailamos, estudiamos, hacemos de todo. Para hacer todo, hasta para respirar, nosotros necesitamos de energía. ¿Cómo obtenemos esa energía? Mediante la nutrición. Entonces, tenemos que sabernos nutrir correctamente porque nuestras células necesitan los diferentes nutrientes. Ahora, obviamente, también depende de la dieta, ¿no es cierto? Los rumiantes necesitarán el componente vegetal, los carnívoros necesitarán componente animal, nosotros necesitaremos ambos componentes y obviamente nuestras estructuras alimenticias van a variar entre grupo a grupo, pero la nutrición o el concepto de nutrición es la misma. Reproducción. La reproducción. Gracias a la reproducción nacen nuevos ejemplares de cada especie, ¿no es cierto? Y obviamente se asegura la sobrevivencia de la especie en el planeta Tierra. Algunos seres vivos como los caimanes nacen en un huevo, es decir, son ovíparos, y otros nacen del vientre de su madre como los perros. En ese caso estamos hablando de vivíparos, ¿no es cierto? Nosotros somos vivíparos porque hemos nacido del vientre de nuestra madre, ¿no? Muchas plantas nacen de semillas y otros seres como el paramecio que se dividen en dos por bipartición. Dentro de la reproducción
que lo vamos a llevar más adelante en unidades posteriores, podemos decir que existe la reproducción sexual y la reproducción asexual. Cuando estamos hablando de una reproducción sexual, estamos hablando de que tiene que haber un gameto femenino y un gameto masculino. Cuando estamos hablando de una asexual, estamos hablando que el individuo se puede dividir en dos para hacer una bipartición, se puede dividir en cuatro, hay una reproducción que se llama por gemación, que le sale así como un bracito y ese bracito se cae al sustrato y crece un individuo igualito al progenitor, ¿no es cierto? Eso es una reproducción asexual porque no necesita de un gameto femenino o masculino, sino directamente es producto de la fragmentación del mismo individuo. Hay la gemación, la fragmentación, la partenogénesis, por ejemplo, ¿no es cierto? Hay diferentes formas o tipos de reproducción asexual, que seguramente lo vamos a llevar más adelante. De todas formas, el concepto, ya sea asexual o ya sea sexual, el concepto es el mismo, el de generar nuevos ejemplares a través del tiempo. Estos ejemplares tienen que estar altamente evolucionados, tienen que ser altamente saludables y altamente eficientes dentro de la naturaleza. Por eso es que siempre en la naturaleza, al menos en los animales, siempre el macho va a buscar a la mejor hembra y la hembra al mejor macho, porque va a querer que dentro de su genética sus crías sean altamente consistentes para poder ser viables en la naturaleza. Entonces van a escoger al macho que esté más vistoso, al macho que canta mejor, al macho que baila mejor, etcétera, etcétera, ¿no es cierto? Para asegurarse que su generación o que sus hijos, que sus crías van a tener una buena genética y van a poder sobrevivir en el planeta Tierra de forma adecuada, ¿no es cierto? Eso es para perpetuar su especie. Bien, ya hemos llegado al final. Espero que les haya gustado la presentación. Cualquier consulta, estoy para apoyarles. Les mando un beso grande, que Diosito los bendiga y reciban mucha paz y mucho amor en estos momentos. Los quiero mucho, cuídense. Hasta pronto.